Muy bien, tengan todos muy buenos días. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo bimestre, esperando que hagamos bien las cosas, que vayamos trabajando y que avancemos, ¿verdad? Si se recuerdan, estábamos viendo lo que es la historia de Guatemala y nos habíamos quedado por la revolución de 1871. Habíamos hablado de que el gobierno de Vicente Serna fue depuesto por los liberales y durante la revolución encabezada por Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados. Este hecho fue denominado como reforma liberal, eh, la cual llevó al país a, a un nuevo periodo político e histórico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Esa nueva visión es la que vamos a ver el día de hoy. Y el título es La visión capitalista de los liberales. Entonces, los liberales tomaron el poder en Guatemala y ese periodo de los liberales abarca de 1885 a 1920. Muy bien, para empezar vamos a hacer una descripción de cómo era la sociedad en ese entonces y cómo se movía en su economía. Básicamente la grana, que era un colorante de origen animal, fue el principal producto agroexportador de, de la época, ¿verdad? Durante los gobiernos conservadores. Su auge, aunque bastante corto, enriqueció a muchos productores, quienes integraban las capas medias y altas de la sociedad guatemalteca. Debido al cuidado que este colorante requería, porque era mucho el cuidado, los criollos se dedicaron al cultivo de los granos básicos como el maíz, el frijol y el café. A mediados del siglo XIX, dos acontecimientos propiciaron eh, que se empezara a cultivar el café en el extranjero. Por un lado, el ingreso de la plaga que afectó la producción y exportación de la grana. Y por el otro, la invención y expansión de colorantes químicos alemanes, lo que hoy conocemos como añelinas, en el mercado europeo y de forma paralela, el café fue ganando espacio en los mercados internacionales. Se fue dando más la demanda y entonces eso propició para que Guatemala dejara de producir grana y empezara a producir café. Vemos cómo la grana tenía un cuidado muy grande y al entrar plaga, eso hizo de que dejaran su producción. Eh, y también que, ¿cómo se llama? A nivel internacional ya no querían comprar la grana, puesto que el colorante de origen químico que inventaron los alemanes hacía de que fuera más barato y que ya no se importara en los países europeos la grana. Entonces, eso da como resultado que los cultivos de café empezaran a ser más grandes aquí en Guatemala. La influencia de los ideales positivos o positivistas europeos de progreso, libertad e igualdad, orden y reforma de los liberales guatemaltecos perfilaron las características de la realidad nacional, que se estructuró alrededor de la producción del café y las actividades económicas relacionadas con este cultivo. A diferencia de la grana, la producción de café requería grandes extensiones de tierra, así como abundante y barata mano de obra, para lo cual
era bastante opuesto a la estructura colonial, ¿verdad? Eran dos situaciones diferentes que se manejaban entonces. Asimismo, se requería de créditos a largo plazo y bajas tasas de intereses debido a la inversión considerable que se requería, es decir, que tenían que invertir y tenían que recuperar esa inversión, pero tenía que ser a largo plazo. Estas demandas eran contrarias a los intereses de los hacendados y los criollos que se encontraban en el poder, por lo que se opusieron a las reformas. Pero, sin embargo, a esto, cada una de estos aspectos fue cubierto por los políticos liberales. Eh, la mayor parte de las reformas implementadas durante este periodo de tiempo se fueron encaminando para ir desarrollando la caficultura aquí en Guatemala. Para la obtención de tierras, por ejemplo, se dio lo que se conoce como expropiación, la cual fue seguida por la privatización a favor de los cafetaleros. Como vemos, se empezó a favorecer al grupo que cultivaba café. Con respecto a la expropiación, le quitaron tierras a los pueblos indígenas para dárselos a los caficultores. Esto con el fin de desarrollar ampliamente la producción y comercialización del café, el cual se convirtió en el principal soporte económico de la economía guatemalteca. Durante este periodo, incluso hasta hoy en día, el café es un producto de vital importancia para la economía de nuestro país. Las tierras expropiadas estaban ubicadas en la Boca Costa y también en el altiplano de Guatemala, debido que el clima era propicio para el cultivo de dicho producto, ¿verdad? Es decir, el café. Los gobiernos liberales promovieron y facilitaron la inmigración extranjera. Esto lo hicieron por dos motivos. Primero, porque querían colonizar ciertas áreas de Guatemala. Entonces, consideraban que una política colonizadora dirigida, orientada a lograr el desarrollo rural, ¿verdad? O sea, querían que no solo las principales ciudades estuvieran desarrolladas, sino que también el interior del país. Un ejemplo de esta colonización dirigida fue la, la inversión de capital extranjero en la economía local, como ocurrió con la entrada del capital estadounidense en el ramo de los ferrocarriles y de la producción de banano. Y la presencia del capitán alemán, particularmente en actividades financieras y de comercialización del café. Entonces, y el segundo motivo era de que estaba relacionado con la especulativa de que la concesión de tierras a los extranjeros contribuiría en el proceso de blanqueamiento del indígena. Es decir, que realmente las clases altas de ese entonces querían que hubiera una situación en cual el indígena fuera cambiando, ¿verdad? Al haber mestizaje con estos extranjeros, ellos pretendían que hubiera un blanqueamiento de la raza indígena. Entonces, esas fueron las dos causas que trajeron la inversión extranjera a Guatemala.
El auge del comercio del café también requirió de la creación de instituciones que facilitaran la mercantilización de la tierra. Para ello se creó el registro de la propiedad inmueble, con lo que muchas de las tierras indígenas consideradas incultas fueron llevadas a subasta pública y pasaron a manos de los productores de café, hecho que consolidó la relación en minifundio-latifundio, es decir, personas que tenían poca tierra y personas que tenían mucha tierra alrededor de ese proceso de expropiar de las tierras, ¿verdad? En lo que se refiere a la infraestructura, se construyeron carreteras, se construyeron puentes y vías férreas. En cuanto al ferrocarril, primero se construyó el tramo que dirigía hacia el Pacífico y posteriormente hacia el Atlántico. Los puertos existentes fueron mejorados y se construyeron otros como Puerto Barrios en la costa del Atlántico. Con toda esta infraestructura se facilitaba el transporte del café desde las zonas de producción hasta los puertos de venta y exportación. Como vemos, la reforma liberal vino a favorecer a los caficultores en todo sentido, ¿verdad? Empezaron a hacer que el café guatemalteco fuera un café de exportación y que fuera muy codiciado a nivel internacional. El auge de la producción cafetalera dio paso a la construcción de bancos, cuyo principal propósito era financiar. Un ejemplo fue el Banco Agrícola Hipotecario. Se considera que fue el primer banco del Estado, conocido posteriormente como Banco Nacional. Además, se autorizó la creación de bancos privados, tanto nacionales como extranjeros. En el aspecto laboral, se estableció el sistema de trabajo forzado con la finalidad de garantizar mano de obra en las fincas del café. Y también se instituyó la servidumbre por deudas. Este era un método de reclutamiento y empleo de la mano de obra con el cual los trabajadores eran obligados a realizar labores en las fincas y su pago era por lo general en especie y muy raramente recibían un salario. Entonces, como vemos acá en el aspecto laboral, los cafetaleros se aprovecharon tal vez un poco de la necesidad de, de los agricultores, ¿verdad? Y entonces empezaron a dar una especie de servidumbre, ¿verdad? Es decir, les daban dónde vivir en las fincas, les proporcionaban, dice, un salario en especie, eso quiere decir en productos básicos, ¿verdad? Para que ellos pudieran subsistir. Y rara vez les daban un salario en moneda. Como respaldo jurídico, se estableció el decreto 177, que era o reglamentaba o era un reglamento de jornaleros. Este establecía 3 clases de jornadas de trabajo. Los colonos que vivían en las fincas, los habilitados, quienes recibían un anticipo de su salario, y los no habilitados, que eran aquellos quienes no les daban ningún tipo de anticipo. Para reclutar trabajadores, el dueño de la finca no tenía más que enviar una solicitud al jefe político
y este se encargaba de enviarlos. Muchos jornaleros quedaban incorporados a las fincas de por vida, incluso sus descendientes, ¿verdad? Entonces ellos prácticamente ya no podían salir de esas fincas porque contraían una deuda que en víveres que no podían cancelar y tenían que seguir ahí de por vida haciendo trabajos en esas fincas, ¿verdad? Entonces la situación laboral de la mayoría de los indígenas y ladinos pobres fue bastante precaria durante este periodo. Los tres gobiernos que sucedieron a los líderes de la reforma liberal estuvieron a cargo de Manuel Lisandro Varías, que gobernó de 1885 a 1892, José María Reina Barrios, que gobernó de 1892 a 1898, y Manuel Estrada Cabrera, que gobernó de 1898 a 1920. Ellos se encargaron de consolidar el proyecto de reforma iniciado en la Revolución de 1871. Muy bien, entonces el autoritarismo característico del Estado liberal se acentuó con la llegada del poder de Manuel Estrada Cabrera, quien se convirtió en un verdadero dictador, cuyo poder absoluto facilitó la imposición del Estado finquero, como le llamaban varios sociólogos, ¿verdad? A la vez, Estrada Cabrera, perdón, le dio consistencia